Bienvenidos a Novelas Phantom, tu canal con las mejores audionovelas. Si quieres apoyar el canal y acceder a contenido exclusivo antes, pásate por nuestro Patreon. Link en la descripción. Créditos a su respectivo autor. Capítulo 11. 11. De vuelta a la escuela. Punto de vista de Peter. Las puertas de la Academia Vision seguían siendo las mismas de siempre. Los mismos muros de ladrillo, el mismo patio bullicioso, los mismos grupos de chicos que se creían los dueños del lugar. Pero para mí, era algo nuevo. Por primera vez en meses, no entraba por las puertas en silla de ruedas. Caminaba. Cada paso era a la vez un milagro y una silenciosa rebelión contra el universo. El tenue resplandor naranja del Sandevistan vibraba en mi espalda. No era fuerte, pero tampoco discreto. La luz naranja neón se filtraba a través de la tela de mi camiseta como el letrero de neón más llamativo del mundo, y ya podía sentir las miradas. Madre mía, ¿ese es Peter Parker? Imposible. Estuvo literalmente paralizado el semestre pasado. Mira su espalda, ¿es eso, tecnología alienígena? Mantuve el paso firme, mientras Gwen caminaba a mi lado con su chaqueta de cuero y vaqueros. Su mano rozó la mía, un silencioso "te tengo", mientras los susurros nos seguían por el pasillo. ¿Estás bien?, murmuró en voz baja. Sí, dije. Es solo que ella es mucho. Ella sonrió con sorna. Brillas como una lámpara de lava radiactiva, Pete. Claro que la gente te va a mirar. Y justo a tiempo, la voz de Ned Leeds resonó por encima de la charla. Vaya, mira quién decidió cambiar ruedas por piernas. Dijo con una sonrisa burlona el montón de mierda andante, lanzando un balón de fútbol americano entre sus manos. ¿Qué pasa, empollón robótico? ¿Se han quedado sin manos de pruebas en Industrias Stark? Los estudiantes se detuvieron. Los teléfonos apuntaban hacia nosotros. Gwen se cruzó de brazos, conteniéndose claramente al darse cuenta de que defenderme siempre me convertía en un blanco aún mayor. Buenos días, Leeds, dije, manteniendo la calma en mi voz. Ned sonrió con desdén, echando el brazo hacia atrás. Piensa rápido, Parker. El balón de fútbol silbó cerca de mi nuca mientras me alejaba de él. Ni siquiera miré. Levanté la mano de un salto y la atrapé en el aire como si nada. Se oyeron exclamaciones de sorpresa en el pasillo. Hice girar la pelota una vez sobre mi dedo y la lancé de nuevo al otro lado del pasillo, impactando contra el estómago de Ned. Se dobló de dolor con un gemido. Mi movimiento es demasiado rápido para que nadie, excepto Gwen, lo registre. Buen brazo, dije con suavidad. Pero pésima puntería. La multitud estalló en júbilo. Risas, vítores, algunas maldiciones atónitas. Gwen sonrió con orgullo. Flash fulminó con la mirada, pero se alejó tambaleándose, murmurando algo sobre tramposos. 3. Cafetería. Si el pasillo era un caos, la cafetería era un circo. Gwen y yo apenas conseguimos llegar a una mesa en la esquina antes de que una multitud nos rodeara como polillas atraídas por una llama naranja neón. Tío, ¿eso es como y cibernética?, preguntó un chico, acercándose demasiado. ¿Puedes levantar un coche?, espetó otro. ¿Sabe Stark algo de esto? Espera, ¿perteneces a algún grupo de justicieros? Déjame tocarlo. Retrocede. Gritó Gwen, sujetando su bandeja como si fuera un escudo. No es un proyecto de feria de ciencias, es una persona. No importaba. Las preguntas seguían llegando. Entonces, ¿es alienígena? ¿Prototipo militar? Hermano, ¿eres como Robocop? Suspiré. No, Y. Absolutamente no. Es un dispositivo médico. Me ayuda a caminar y compensa mi lesión de columna. Eso es todo. Un dispositivo médico, mis narices. Murmuró un deportista. Está brillando, Parker. Los dispositivos médicos no brillan. Sí, bueno, las barritas luminosas tampoco, pero la gente sigue confiando en ellas en los conciertos. Eso causó risa. Gwen sonrió, orgullosa de mí. Otra persona se inclinó hacia adelante. Así que, ¿puedes correr súper rápido? Todavía no, admití. Caminar ya es una victoria. Seguiré con eso antes de batir un récord de pista. Otra voz. ¿Puedes sentir dolor? ¿O es que ahora eres invencible? Sigue siendo muy frágil, dije secamente. Por favor, no lo pruebes. Gwen intervino con una sonrisa burlancia. Sí, a menos que quieras que te cierre la boca con telaraña. ¿Qué? Un niño parpadeó. Está bromeando, dije rápidamente, mirándola fijamente. Gwen solo bebió un sorbo de su refresco, reprimiendo una sonrisa. Los teléfonos sonaron. Las fotos se difundieron.
De vez en cuando, más niños miraban el tenue brillo que palpitaba bajo mi camiseta. Las cabezas no dejaban de girarse al otro lado de la cafetería. Murmuré entre dientes. Antes soñaba con ser notada. Ahora quiero volver a ser invisible. Gwen me dio un codazo. Oye. Ya no eres invisible. Acéptalo. Sí, dije, mirando el mar de rostros curiosos. Supongo que sí. Finalmente sonó la campana, dispersando a la multitud. Pero los murmullos persistieron. Parker puede volver a caminar. Parker es un cyborg. Parker oculta algo. Y mientras Gwen y yo salíamos juntas, con las cabezas volviéndose ante cada tenue resplandor del Sandevistan, me di cuenta de algo. Mi vida secreta ya no era tan secreta. ¿Y el Instituto Mitorum? Jamás volvería a mirarme igual. 3 capítulos actualizados semanalmente en Webnonel. 5 capítulos en Patreon. Lee 11 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Ganzoslayer 517 comentario 5 comentarios. Votar capítulo 12. El viaje a casa. Lee 10 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Ganzoslayer 517. Punto de vista de Peter. Las clases terminaron, pero los murmullos persistieron. A donde quiera que iba, sentía las miradas sobre mí, siguiendo el tenue brillo de la luz de Sandevistan a través de mi camiseta. Era extraño ser el centro de atención. No estaba acostumbrada y no me gustaba. Gwen, por supuesto, lo llevaba mejor, moviendo el pelo con naturalidad como si nada de eso importara. Claro, ella ha sido popular toda su vida, pero yo no tanto. Al salir por la puerta principal, un coche patrulla blanco y negro de la policía de Nueva York se detuvo junto a la acera. El teniente George Stacky se inclinó sobre el asiento del copiloto y nos hizo señas para que nos acercáramos. Niños. El transporte está esperando. No me obliguen a hacer sonar la sirena. Gwen gimió. Papá, ¿en serio? ¿No podías quedarte en casa como un padre normal? Los padres normales no recogen a su hija y a su brillante amiga, dijo, entrecerrando los ojos mientras yo subía al asiento trasero. El coche zumbó en silencio durante un momento antes de que el teniente Stacky me mirara por el retrovisor. Entonces, Parker comenzó, entrecerrando los ojos, ¿te importaría decirme qué es esa cosa extraña y brillante que tienes pegada a la espalda? Porque desde donde estoy sentado, parece algo que salió del área 51. Mantuve un tono ligero. Es un implante médico. Me ayuda a caminar. Nada extraño, nada peligroso. Definitivamente no es radiactivo. Sí, claro. Si eso es un implante médico inofensivo, entonces mi pistola es una pistola de agua, murmuró. Pulsa como el letrero de una discoteca. ¿Estás seguro de que no te secuestraron hombrecillos verdes y olvidaste mencionarlo? Gwen se llevó la mano a la cara. Papá, y la ignoró. Podría ser tecnología Stark, tal vez. O de Oscorp. Quién sabe, a lo mejor Parker trabaja en secreto como su secuaz. No me extrañaría nada de esta ciudad. Confía en mí, teniente, dije, reprimiendo una sonrisa. Si trabajara como ayudante, Spider-Woman ya te habría capturado por contar demasiados chistes malos de padre. Eso me valió un codazo en las costillas de Gwen. Cállate, siseó entre dientes. Pero su padre siguió adelante, como un tren sin frenos. Hablando de eso, mujer araña, y estoy a punto, y juntó los dedos dramáticamente, y a punto de atraparla. Es solo cuestión de tiempo. Se balancea por mi distrito como si fuera suya. Error de principiante. Gwen se recostó aún más en su asiento. Papá, por favor, no. Es gimnasta, acróbata o quizá un híbrido alienígena de araña, continuó. Tal vez un experimento fallido de Oscorp. O escúchame bien. 3 niños con gabardina usando cables de alta tensión. O quizá, dije inocentemente, realmente no sabes lo cerca que estás de atraparla. Zas. El codo de Gwen volvió a impactar contra mis costillas. Esta vez con más fuerza. Jadeé, pero intenté no reír. La teniente Stacky me miró con el ceño fruncido a través del espejo. ¿Qué se supone que significa eso, Parker? Nada. Absolutamente nada, dije rápidamente, frotándome el costado. Solo y sonaba como una frase divertida. No le des importancia. Gwen me miró con furia. Tenía las mejillas rojas, pero los labios le temblaban como si intentara no sonreír. El coche siguió avanzando por las ruidosas calles de Nueva York, el aire denso por un silencio incómodo y el leve zumbido de mi Sandevistan.
Sección transversal lejos del calor de la bulliciosa ciudad, en las húmedas entrañas de las alcantarillas de Nueva York, el Dr. Kurt Connors trabajaba junto a una mesa de laboratorio agrietada, improvisada con material reciclado. Unos viales brillaban con un tenue color verde bajo la débil luz de una bombilla colgante. Su voz temblaba mientras tomaba notas. Ensayo 6. Eficacia de unión del suero. 47%. Rechazo genético. Inestable. Pero, hay progreso. Siempre hay progreso. Se remangó, dejando al descubierto el muñón cicatrizado donde antes tenía el brazo derecho. Le temblaba la mano al sujetar la jeringa. Una prueba más. Solo una más. La aguja se hundió. El suero le quemó las venas como fuego. Su respiración se volvió entrecortada. Las uñas se clavaron en el banco hasta que la madera se agrietó. Unas escamas ondulaban levemente a lo largo de su cuello. Sus pupilas se estrecharon hasta convertirse en finas rendijas. El Dr. Connors apretó los dientes, mientras el sudor le corría por la frente. Por la ciencia, por la plenitud, por mí. En algún lugar de la oscuridad de las alcantarillas, el agua se agitó. De vuelta en el crucero, la teniente Stacky se detuvo junto a la acera frente a la casa de Parker. Muy bien, chicos. Fuera. Y Parker, no dejes que esa columna vertebral brillante que tienes empiece a disparar láseres en mi comisaría. Ni se me ocurriría, jefe. Dije. Mientras Gwen y yo salíamos del vehículo, ella se inclinó hacia nosotros y susurró. Tienes suerte de que no se haya dado cuenta. Sonreí. Tiene suerte o simplemente sabe hacerse el tonto. Me dio un último codazo, pero esta vez más suave. No te pases, friki de internet. Y subimos los escalones, fingiendo ambos que el mundo no estaba a punto de complicarse mucho más. Lee 10 capítulos por adelantado en Patreon, patreon.com/ganzoslayer 517 comentarios 7 comentarios. Votar capítulo 13. Cicatrices en la oscuridad. Lee 11 capítulos por adelantado en Patreon, patreon.com/ganzoslayer 517. Punto de vista de Gwen. La noche sobre Nueva York era un canto de sirenas, bocinas y viento inquieto. Me balanceaba por encima de los tejados, con la máscara bien ajustada y la capucha puesta. Las palabras de papá aún resonaban en mi cabeza. Estoy a un paso de atrapar a Spider-Woman. Él no tenía ni idea de lo cerca que estaba. Pero eso no era lo que me atormentaba. Eran los susurros. Personas sin hogar desapareciendo. Ratas saliendo a raudales de las alcantarillas del metro. Trabajadores de alcantarillado jurando haber visto un reptil gigante acechando en la oscuridad. El lagarto no era solo un rumor. Estuvo aquí. Me senté en una cornisa para recuperar el aliento cuando el rugido rasgó la noche. Gutural, monstruoso, ya no humano. Me arrastré hasta las alcantarillas, con el hedor a putrefacción y suciedad impregnando mi nariz. Golpes sordos resonaban con chasquidos secos y rítmicos. Como un depredador acechando el hormigón. Entonces lo vi. Escamas ondulaban sobre enormes músculos verdes, dientes relucían en hileras irregulares, garras más largas que cuchillos de cocina y una gruesa cola se balanceaba amenazadoramente. Sus ojos amarillos ardían en la oscuridad. Él percibió mi olor. El lagarto se abalanzó. Apenas logré esquivarlo, pero su fuerza era mucho mayor que la mía. Su cola me golpeó, lanzándome contra una pared. Me estrellé contra los ladrillos, con las costillas quebradas y los pulmones clamando por aire. Luego vino el golpe. Un dolor insoportable me atravesó cuando 3 garras se clavaron profundamente en mi pecho. Mi máscara amortiguó un grito, y la sangre empapó mi traje. Mi visión se nubló, pero seguí adelante. No podía morir allí. No cuando todavía le debía algo a Peter. Sangrando y maltrecha, me abrí paso a duras penas, salí de la alcantarilla y me dirigí a su casa. Tengo que disculparme y por haberlo decepcionado otra vez, pensé con amargura mientras la oscuridad me envolvía. Punto de vista de Peter. El sótano bullía de una vida tranquila. Suero regenerador V1, 0, síntesis completa, estabilidad. 85% efecto. Recuperación acelerada, temporal, semanas de noches en vela, cálculos interminables, todo condensado en un único vial azul brillante. Me temblaban las manos al sostenerlo. Luego se oyó un golpe sordo arriba. Un gemido. El crujido de la ventana al abrirse. Se me heló la sangre. Corrí. La habitación de Peter se desplomó por dentro. Gwen. Su traje estaba hecho jirones, la sangre carmesí traspasaba el spandex blanco. 3 profundas heridas le atravesaban el pecho, las costillas retorcidas bajo la piel. Gwen.
La alcancé a sujetar antes de que tocara el suelo. Su máscara se había deslizado hasta la mitad. Su rostro estaba pálido, empapado en sudor. Peter y jadeó. Malo y monstruo de las alcantarillas y garras, y no entré en pánico. No podía. Mis manos se movían solas. Evaluando. Calculando. Profundas laceraciones. Costillas rotas. Posible perforación de pulmón. Gran pérdida de sangre. Quédate quieto. Mi voz sonó más firme de lo que me sentía. Aun con dolor, intentó sonreír con sorna. Mandona, le arranqué el traje de un tirón. La licra se rasgó, dejando al descubierto las profundas heridas en su pecho. Siseó, pero no opuso resistencia. Lo siento, murmuré, mientras presionaba las gasas contra las heridas. Pero si yo no veo el daño, tú no verás el mañana. Dejé que nanobots de plata emanaran de mi palma. Penetraron en las heridas, disolviendo los fragmentos de hueso rotos, reorganizándolos para formar nuevos huesos y reconstruyendo las microestructuras óseas. Su respiración entrecortada se calmó un poco. Tomé el vial de regen y lo cargué en una jeringa. El suero emitió un tenue color naranja. El corazón me latía con fuerza. Gwen, esto dolerá muchísimo. Sus labios se crisparon. Pruébame. Presioné el inyector. Se estremeció violentamente, ahogando un grito mientras le tapaba la boca con la mano. Las heridas empezaron a cicatrizar. Las costillas ya estaban fijadas por los nanobots. Su respiración se estabilizó. El color volvió a sus mejillas. Minutos después, se desplomó contra mí, temblando pero viva. Sus ojos se abrieron de golpe. ¿Qué me has dado? Suero regenerador, susurré. Regeneración temporal. No te hará invencible, pero te mantendrá con vida. Su mirada se agudizó. Lo tenías preparado. ¿Sabías? No la interrumpí. Se me quebró la voz. No sabía que llegarías arrastrándote, desangrándote. Pero sabía que algún día y lo necesitarías. La verdad, en cuanto pudo sentarse, le puse una de mis camisetas viejas sobre los hombros. Me miró fijamente, en silencio y sin parpadear. Peter, dijo ella en voz baja, esto no fue suerte. Te has estado preparando. ¿Por qué? Las palabras ardían. Pero las obligué a salir. Porque, esto es culpa mía. Sus ojos se abrieron de par en par. Hace un año, dije temblando, le di a Connors la fórmula incompleta de mi padre. Pensé que podría terminarla. En cambio, y me convertí en ese monstruo. Tuviste que enterrarme en cemento para detenerme. ¿Lo recuerdas? Su rostro palideció. Lo recuerdo. ¿Y ahora? Ahora lo está usando de nuevo. Esa cosa que te hirió. No era un monstruo. Era Connors. Y la culpa es mía. Le apreté la mano con fuerza. Te lo juro, Gwen, encontraré una cura. Una que lo cure. Que le devuelva la mano. Que no haya más monstruos. Que no haya más errores. No dijo nada. Solo se aferró a mí, con lágrimas brillando en sus ojos. La fortuna secreta. Más tarde, mientras limpiaba la sangre del suelo con agua oxigenada y quemaba su traje hecho jirones en un contenedor metálico, Gwen finalmente rompió el silencio. Peter, ¿cómo vas a pagar todo esto? Un laboratorio. Nanobots. Suero. No es lo que ganas repartiendo pizzas a tiempo parcial. Sonreí levemente con sorna. Cuentas encriptadas. Operaciones algorítmicas. Digamos que la bolsa no sabe que me está pagando. Se quedó boquiabierta. Espera. ¿Me estás diciendo que eres secretamente un millonario y un científico loco cyborg? Sonreí. No se lo digas a Ned. Me rogará que le compre un Bugatti. Aun con vendajes nuevos en el pecho, rió débilmente. Dios mío, Peter. Eres imposible. Dejé una bandeja con lasaña y refresco. Come. Regen quema calorías. Necesitarás azúcar. Nos sentamos en silencio, la luz tenue de la consola nos bañaba a ambos. Una cicatriz de Spider-Woman le cruzaba el pecho. Un niño que una vez se convirtió en un monstruo, ahora es algo peor. Dos niños rotos, aferrándose el uno al otro. Y jurando que ninguno de los dos volvería a romper. Lee 11 capítulos por adelantado en patreon.com/AdanzoSlayer 517 comentario 10 comentarios. Votar capítulo 14. La historia de portada. Punto de vista de Peter. Al abrir los ojos, lo primero que sentí fue calor. No de las mantas ni del sol, sino del suave peso de una cabeza apoyada en mi hombro. Entreabrí un ojo y vi a Gwen, con el pelo revuelto, el rostro relajado y la respiración tranquila.
Nos habíamos quedado dormidos en el suelo, con la espalda apoyada en el cabecero de mi cama, un botiquín abierto y trapos ensangrentados esparcidos a nuestro alrededor, a pesar de que limpié todo lo que pude en la oscuridad. Estaban esparcidos como la evidencia de una guerra casi olvidada. Y en la puerta estaban el tío Ben y la tía May. El tío Ben se cruzó de brazos, arqueó las cejas, pero su mirada se suavizó. Bueno, dijo con una risita, esa es una forma de pasar la noche en vela. La reacción de la tía May fue más brusca. Su mirada se movió rápidamente entre la gasa manchada de carmesí, las latas de refresco vacías en el suelo y el pecho de Gwen que subía y bajaba bajo mi camiseta extra grande. Peter Benjamin Parker, siseó en voz baja, ¿qué ha pasado aquí? Gwen se removió, parpadeando para despertarse. Oh, no, murmuró, dándose cuenta al instante de que nos habían descubierto. Me froté las sienes. Antes de que alguno de ustedes entre en pánico, no estábamos. Ben levantó la mano. Chico, no hace falta que digas nada. A juzgar por el botiquín de primeros auxilios que hay aquí, la historia ya va a ser bastante complicada. Gwen intentó incorporarse demasiado rápido y hizo una mueca de dolor, agarrándose las costillas. La escena hizo que May abriera mucho los ojos. ¿Estás herida? Peter, ¿qué? La curé, dije rápidamente. Anoche recibió un golpe fuerte. Ben frunció el ceño. ¿Cortado por qué? Esa era la pregunta del millón. Gwen y yo intercambiamos una mirada silenciosa. La cosa de las alcantarillas, dije finalmente. Todavía no sabemos qué es. Grande, reptiliana, con garras como cuchillos de carnicero. El rostro de Ben se tensó. Los rumores del lagarto. Sí, dijo Gwen con voz ronca pero firme. Me lo encontré cuando volvía a casa después de un ensayo. Casi no salgo de allí. Corrí hacia Peter. Él hizo lo que pudo. Si hubiéramos ido al hospital y me encerrarían, dijo Gwen tras respirar hondo. Su tono era firme, más cortante de lo que May esperaba. Con alguna evaluación psiquiátrica o algo así de alguna agencia secreta. No quería eso. Le pedí a Peter que se encargara. Él solo hizo un trabajo chapucero. May se pellizcó el puente de la nariz. Esto no está bien. Dejarla desangrarse también, repliqué. No tenía tiempo para discutir. Ben no insistió. Me miró. Con esa mirada que decía, hablaremos luego, pero de momento, dejémoslo así. Más tarde esa noche, el coche patrulla del teniente George Stacky estaba estacionado frente a nuestra casa. Gwen permanecía rígida en el asiento del copiloto, con los brazos cruzados sobre el pecho. Yo me senté a su lado, la viva imagen de un niño obligado a subir a un coche patrulla, aunque esta vez no era mi pellejo el que estaba en juego. Entonces comenzó la capitana Stacey, mirando alternativamente la carretera y el retrovisor. ¿Alguien me puede explicar por qué mi hija pasó toda la noche en casa de Ben y May con el aspecto de haber luchado contra un oso? Porque eso es lo que dice el infieme. Costillas rotas. Marcas de garras. La voz de Gwen era tranquila. No era un oso. Era otra cosa. Algún tipo de monstruo. La teniente Stacky resopló. ¿Monstruo? ¿Así lo llamas? Papá, dijo Gwen con tono más agudo. Lo vi. Escamas. Cola. 2,5 metros de alto. No era un atracador con un cuchillo. Me miró por el espejo. ¿Y tú, Parker? ¿Viste esto? Negué con la cabeza. No lo vi con mis propios ojos. Solo vi el daño que le causó a Gwen. Yo la curé. Más o menos. Frunció el ceño. ¿La cosió? ¿Con qué? ¿Con cinta adhesiva? Formación médica básica, dije con la mayor calma que pude fingir. Te sorprendería lo que se enseña en YouTube hoy en día. Gwen me lanzó una mirada fulminante. Cálmate, antes de añadir. Papá, si Peter no me hubiera curado, estaría mucho peor. No quería ir al hospital. Ya sabes cómo tratan a los testigos con historias descabelladas. Enciérrenme en un psiquiátrico hasta que deje de ver hombres lagarto. Stacky apretó la mandíbula. Quería discutir. Darnos una charla. Llevarnos a urgencias y exigir respuestas. Pero al final, con un suspiro profundo, solo murmuró, tienen suerte, los dos. Muchísima suerte. Vi de reojo la leve sonrisa burlona de Gwen. Me dio un codazo suave, que le den a las costillas. ¿Y yo? Simplemente me recosté, mirando por la ventana, prometiéndome en silencio lo mismo que anoche. No más errores. Basta de monstruos. Más tarde esa noche en la habitación de Gwen sostuve una bandeja con ambas manos. Rodajas de fruta, pollo asado y algunas verduras al vapor.
No era shawarma, pero sí suficiente proteína, azúcar y vitaminas para empezar su recuperación. Entré al apartamento con la llave de repuesto que tenía. Cuando abrí la puerta de su habitación, Gwen ya estaba de pie, con la mascarilla en la mano y el pecho aún vendado bajo mi camiseta. «Me estás tomando el pelo», murmuré. «No vas a volver a salir». Evitó mi mirada, subiéndose la capucha del disfraz por encima de la máscara. El crimen no se detiene solo porque me haya arañado. ¿Un rasguño? Dejé la bandeja con un golpe seco. Te rompí las costillas. Tuve que meterte nanobots para destruir y reacomodar los huesos rotos. Eso no es un rasguño, eso es para jubilarse anticipadamente. Ella esbozó una leve sonrisa, pero esta se desvaneció. Me curaré. Siempre lo hago. Me acerqué, bajando la voz. Esta vez no. Casi no lo logras. Si no hubiera tenido el suero listo, y se me hizo un nudo en la garganta. Esta noche no vas a columpiarte por los tejados, Gwen. Vas a comer esto, dormir y dejar que tu cuerpo se recupere. Me miró a los ojos, obstinada, pero al final sus hombros cedieron. Suenas como mi padre. Bien. Quizás así sí me escuches. Un silencio se extendió entre nosotras. Entonces soltó una risita, débil pero sincera. Lasaña anoche, carne y verduras esta noche, ¿intentas sobornarme para que sea una heroína responsable? ¿Un soborno? Sonreí. Llámalo incentivo. Recupérate pronto y mañana te traeré postre. Sus labios se curvaron en una sonrisa. ¿Pastel de chocolate? Puse los ojos en blanco. Eres una negociadora implacable, Spider-Woman. Volvió a sentarse en la cama y, finalmente, cogió una rodaja de pollo. Vale. Una noche libre. Pero solo porque cocinas como una abuela. Me senté frente a ella, aliviada, observándola comer. Mejor abuela que directora de funeraria. Por una vez, no protestó mientras picoteaba la comida bajo mi atenta mirada. Lee 13 capítulos por adelantado en patreon.com/AdanZoslayer 517 comentario 5 comentarios. Votar capítulo 15. Susurros en los pasillos. Punto de vista en tercera persona. El bullicio de la Academia Visions era distinto hoy. No se trataba solo de portazos en las taquillas, profesores gritando por los justificantes de retraso o Netflix haciendo el ridículo. Eran susurros. Susurros que seguían a Gwen Stacy y Peter Parker por todos los pasillos. Son ellos. Estaban sentados muy cerca unos de otros en química. ¿Viste cómo atrapó ese balón de fútbol americano? A veces se ha puesto su ropa. Esa camisa no era suya. ¿Desde cuándo Parker está tan musculoso? Gwen intentó no reírse a carcajadas con la última. Sintió cómo Peter se tensaba a su lado, fingiendo no darse cuenta mientras sostenía sus libros en un brazo, con el hombro de ella apoyado ligeramente en él al caminar. La verdad era que seguía pálida, aún sin aliento por el suero que aceleraba su curación. Los huesos se habían soldado, pero eso había agotado sus reservas celulares. Cada paso le recordaba las garras que casi la mataron. Peter no se quejó, no puso los ojos en blanco, no la hizo sentir débil. Simplemente ajustó su paso al de ella, rozándole el codo con una mano firme de vez en cuando ella vacilaba. A la hora del almuerzo, la situación empeoró. Su mesa estaba rodeada de gente. Algunos compañeros preguntaban por el accidente de Gwen, otros interrogaban a Peter sobre el dispositivo tecnológico brillante sujeto a su columna vertebral y más de uno lo miraba fijamente, con cierta curiosidad, observándolo, diferente que se veía. Siempre había sido delgado y enjuto. Suave, intelectual. Pero ahora, bajo las capas de cuadros y algodón, su figura había cambiado. Sus hombros ligeramente más anchos, sus brazos más afilados. Unas líneas esbeltas recorrían sus antebrazos cuando alcanzaba su bebida, y Gwen lo notaba más que nadie. Cuando por fin se despejó la cafetería, ella apoyó la barbilla en la palma de la mano, estudiándolo como si lo viera por primera vez. ¿Qué? Preguntó, dándose cuenta finalmente. Ella sonrió. ¿Me has estado ocultando algo, Parker? Parpadeó. ¿De qué estás hablando? Su mano se extendió rápidamente, pellizcándole el bíceps. Él se sobresaltó, casi derramando su jugo. ¡Ay! ¿Qué demonios, Gwen? ¡Ay, no me vengas con esas! ¿Desde cuándo tienes músculos? Pareces tenerlos escondidos bajo esas camisetas de empollón. Sonrió con suficiencia, disfrutando claramente. Con razón la gente me mira. Peter se sonrojó, con las orejas rojas. No es así.
El Sandevistan me obliga a mantenerme al día con el entrenamiento de resistencia y los nanobots lo reparan todo continuamente. Mi cuerpo simplemente se adaptó. Ajá, bromeó, dándole otro codazo en el costado. Te has adaptado perfectamente al estilo de super soldado chic. Gimió, ocultando el rostro entre las manos. Por favor, no lo digas así. Gwen rió, apoyándose en él con un poco más de fuerza que antes, dejando que su hombro descansara sobre su brazo. Relájate, héroe. No me quejo. Me resulta mucho más fácil apoyarme en ti. Me siento bien y firme. Sus palabras tenían un tono silencioso que no expresó en voz alta. El alivio de poder depender de él, el consuelo de su fortaleza silenciosa después de la noche en que casi muere. Peter ladeó la cabeza y la miró a los ojos. Por un instante, la charla se desvaneció. El mundo de rumores y chismes se desvaneció. Sabes que te apoyaré siempre que lo necesites, sea sobrehumano o no, dijo en voz baja. Su sonrisa se suavizó, menos juguetona ahora, más sincera. Lo sé. Y por una vez, dejó que los susurros la envolvieran sin importarle, contenta con apoyarse en el chico que de repente todos se dieron cuenta que ya no era tan invisible. Y como el destino odia a Peter, dos jóvenes que pasaban por allí susurraron en voz alta. ¿Lo ven? Lo está mirando. El lápiz de Peter se partió por la mitad. Punto de vista de Gwen. Peter no se daba cuenta de lo obvio que era. En cuanto lo molesté, se puso tan rojo que pensé que los circuitos de su Sandevistan se iban a freír. Y no me lo imaginaba. Sus hombros eran realmente más anchos. Su agarre era más firme cuando cargaba mi bolso, como si no pesara nada. Incluso bajo su sencilla camiseta, podía sentirlo. Músculos fibrosos, tensos y listos para la acción. Volví a apoyar la cabeza en él, en parte porque aún estaba débil por el efecto del suero regen en mi organismo y en parte porque ya era cómodo. Los susurros a nuestro alrededor no hicieron más que alimentar mi sonrisa burlancia. Están saliendo. De ninguna manera, ella está muy por encima de su nivel. Apuesto a que han estado merodeando durante meses. Peter gimió en voz baja. Por esto me gustaban las clases en línea. Le di un codazo, disfrutando de lo nervioso que se ponía. Relájate. Déjalos hablar. Estás radiante, caminando y, al parecer, escondes un paquete de mejoras bajo esa camisa. ¿Qué esperabas? Sus labios se crisparon, intentando no sonreír. ¿Paquete de actualización? Eres un friki de los cyborgs, Peter. Acéptalo. Le di un codazo en el costado. Apenas se inmutó. Sus músculos estaban firmes donde antes flaqueaban. ¿Ves? Te lo dije. Estás, en plena edad. Ahora tenía las orejas rojas como tomates. Murmuró algo sobre locura funcional y se concentró intensamente en su cuaderno, lo que solo me hizo reír más. La verdad era que apoyarme en él me resultaba natural. Como si el mundo entero me estuviera mirando, cuchicheando, tejiendo teorías y no me importaba. Porque él no era solo el chico que había recuperado las piernas. Era mi ancla, mi recordatorio de que, incluso con monstruos en las alcantarillas y secretos en mi sangre, no estaba sola. Incliné ligeramente la cabeza hacia arriba. ¿Sabes, Parker? Si sigues así, puede que deje que la gente se crea los rumores. Se quedó paralizado, con los ojos muy abiertos, clavados en mí. Y Dios mío, la cara que puso fue impagable. Pero hablaba en serio. Lee 13 capítulos por adelantado en Patreon, patreon.com/AdanzoSlayer 517 comentario 3 comentarios. Votar capítulo 16. 16. Revelación caótica. Punto de vista de Gwen. Se suponía que iba a ser una tarde normal. Bueno, tan normal como podía ser la vida en Visions Academy. Los chicos seguían cotilleando sobre Peter y sobre mí, los profesores cuchicheaban sobre su recuperación milagrosa y yo fingía que no me dolían las costillas cada vez que me reía. Pero entonces la tierra tembló. Una sombra se cernía sobre la puerta del laboratorio de química. Escamas que brillaban bajo la luz fluorescente. 8 pies de músculo, garras y dientes. El lagarto. Connor sí, susurré con el corazón en un puño. Los estudiantes gritaron. Los cristales se hicieron añicos al volcarse las mesas, y los productos químicos se derramaron sobre las baldosas. Todos fuera. Grité, mientras mis lanzatelarañas se desplegaban bajo mis mangas. Vamos, vamos, vamos. El pánico se desató en el pasillo, pero un idiota tenía el teléfono en alto, grabando. Siempre hay uno. Maldije entre dientes, agarré mi mochila y salí corriendo hacia el baño. En un abrir y cerrar de ojos estaba dentro de un cubículo, me desabroché la chaqueta y me puse la máscara.
La familiar opresión del spandex me abrazó como una armadura. Metí mis vaqueros y la sudadera en la mochila y volví corriendo al pasillo. Me lancé hacia adelante, lanzando mi telaraña directamente hacia Connors, pero él era más rápido que antes. Sus garras me atraparon en el aire, me zarandearon como a un muñeco de trapo y en un instante me estamparon contra la pared, apretando su agarre alrededor de mi cuello. Turi, su voz era gutural, cargada de gruñidos inhumanos. Siempre y en mi camino. Me ardían los pulmones. Mis muñecas forcejeaban contra su agarre. El pánico me consumía por completo, hasta que Peter se movió. Punto de vista de Peter. Adrenalina. Dolor. Rabia. Fue como estar conectado a un rayo. En un instante, las garras de Connors estaban a centímetros de Gwen. Al instante siguiente, todo se ralentizó. El mundo se distorsionaba en los bordes de mi visión. Los rostros de los estudiantes, presas del pánico, se congelaban en medio de un grito. Fragmentos de vidrio flotaban en el aire como estrellas. Y me mudé. Más rápido de lo que se pensaba. Un paso, 2, 3, mi cuerpo se volvió borroso. Cada paso dejaba una estela de imágenes mientras me lanzaba hacia adelante y golpeaba con el hombro el pecho del lagarto. El impacto resonó en el laboratorio como un trueno. Connors rugió, azotando con la cola, pero yo ya me estaba moviendo. Mis manos atraparon la cola en pleno movimiento, mis pies arañando las baldosas. Los nanobots de grado militar de Bloodshot se activaron conmigo, mis músculos ardían con un fuego antinatural. Y lo arrojé. 8 pies de pesadilla escamosa arrasaron una fila de mesas de laboratorio, salpicando productos químicos en colores brillantes y peligrosos. Se oyeron exclamaciones de asombro. Y, peor aún, el clic de los teléfonos grabando. Connors se puso de pie, con los ojos amarillos ardiendo. Su voz era gutural, quebrada, pero de algún modo seguía siendo suya. Parker, tú, me diste esto, esas palabras me helaron la sangre. Y entonces se abalanzó. Chocamos en el centro de la habitación. Sus garras me arañaron el brazo, profundas y rápidas, pero los nanobots se activaron al instante, reparando, sellando, tejiendo en segundos. No aminoré el paso. No podía ni necesitaba hacerlo. Mi puño impactó contra su mandíbula. La baldosa bajo nuestros pies se hizo añicos. El Sandevistan lo mostraba todo con una nitidez asombrosa. Cada rugido, cada movimiento, cada oportunidad de contraatacar se desplegaba ante mis ojos como en cámara lenta. Pero Connor seguía siendo más grande. Sus garras se aferraron a mis hombros, arrastrándome hacia él, su aliento caliente y fétido. Tú, te unirás a mí, gruñí entre dientes apretados. Hoy no. Le di un cabezazo contra el hocico. Se me rompió un hueso. Se tambaleó, siseando, antes de caer hacia atrás, atravesando la puerta de emergencia con un chirrido metálico al ceder. Desapareció en el callejón con un bramido que hizo temblar las paredes. Retrocedí tambaleándome, con el pecho agitado. Mis heridas ya habían desaparecido. Mi cuerpo intacto. Mi secreto y al descubierto. Porque cuando me giré, allí estaban. Estudiantes paralizados en la puerta, con los teléfonos en alto y las pantallas encendidas. Joder. Susurró uno. Parker es no es PT, con una voz más fría de lo que pretendía. Se estremecieron. Pero el daño ya estaba hecho. El vídeo ya circulaba. Spider-Gwen se alejó balanceándose y yo también agarré mi mochila, la de Gwen y me fui. La multitud seguía grabando y el murmullo llenaba la sala. Más tarde, punto de vista de Gwen. La luz del atardecer entraba oblicuamente en la habitación de Peter cuando entré sigilosamente. Estaba sentado con las piernas cruzadas en la cama, mirando al vacío. La noticia aún no había salido a la luz, pero el vídeo ya circulaba. Un estudiante lo había publicado. La imagen era temblorosa, pero incriminatoria. Peter atacaba al lagarto como un tren de carga, moviéndose como un fantasma, con las heridas sanando más rápido que la velocidad de una cámara. Pedro, dije en voz baja. No levantó la vista. Lo saben, Gwen. Todo el mundo lo sabe. No puedo deshacer esto. Me senté en el borde de la cama y le di un codazo. Entonces explícamelo. Primero a mí. Basta de medias verdades. Finalmente me miró. Sus ojos estaban cansados, más viejos de lo que deberían haber sido. Son los nanobots, dijo en voz baja. No me dejan descomponerme. No del todo. Reparan, reciclan, reconstruyen. Siempre en plena. Por eso me recupero así. Me superé al crearlos. Fruncí el ceño. Eso, suena a milagro. Pero también, ¿cómo hacer trampa?
Sus labios se curvaron en una mueca sin humor. Sí. Lo sé. Los diseñé para esto, pero solo para ayudarte a salir de situaciones difíciles, no para convertirte en un héroe, porque el heroísmo no es lo mío. Y ahora y levantó el brazo, flexionándolo mientras unas tenues líneas rojas se dibujaban bajo su piel. Ahora no sé dónde termina la línea entre la máquina y yo. Me apoyé en él, lo justo para que nuestros hombros se tocaran. Entonces me aseguraré de que no lo cruces. Por un instante, la habitación quedó en silencio. Solo dos niños con secretos demasiado pesados para su edad. Pero en Washington después de Cristo, alguien más había visto el vídeo. Punto de vista de Nick Fury. La pantalla se congeló en la imagen borrosa de Peter Parker lanzando al lagarto al otro lado del laboratorio. La espalda del chico brillaba con un naranja intenso, sus garras se arrastraban por su brazo, pero las heridas desaparecieron segundos después. A su lado, Maria Hill frunció el ceño. ¿Mutante? Fury negó lentamente con la cabeza. No es un mutante. Es otra cosa. El chico tiene tecnología adentro. Biotecnología. Biotecnología peligrosa y desconocida. Y se cruzó de brazos. ¿Quieren que lo contenga? El único ojo bueno de Fury se detuvo un instante en el rostro de Peter. No. El precio no lo vale. El chico esconde mucho, dijo Fury finalmente. Manténganlo en secreto. Por ahora, el mundo no está preparado para él. Y quiero ver si él está preparado para el mundo. El vídeo se repitió en bucle. Un chico con fuego en las venas y monstruos en su pasado. Te estaremos vigilando, Parker, susurró Fury. Lee 13 capítulos por adelantado en Patreon, patreon.com/ganzoslayer 517. Comentario 3 comentarios. Votar capítulo 17. 17. Sombras en el foco. Punto de vista de Peter. Los pasillos de la escuela eran un hervidero. Susurros, miradas, teléfonos medio ocultos. Es él, Parker. ¿Viste el vídeo, verdad? Imposible que un niño normal se enfrente a un monstruo así. ¿Crees que es el compañero de Spider-Woman? ¿O su novio? Y no agaché la cabeza. Mi terquedad y mi orgullo no me lo permitieron. Sentía miradas clavadas en mi espalda a cada paso. Cuando Gwen y yo llegamos a la puerta principal, estalló la tormenta. Reporteros. Decenas de ellos, con flashes de cámaras y micrófonos apuntando hacia adelante. Peter Parker. ¿Cómo lograste vencer al lagarto? ¿Estás genéticamente mejorado? ¿Te está entrenando Spider-Woman? ¿Ustedes dos son pareja? Me quedé paralizado. Sentí una aceleración del pulso y un nudo en la garganta. Y entonces, clic. El Sandevistan ardió con vida. El mundo cobró nitidez de repente, las voces se alargaron, los destellos se convirtieron en lentos estallidos de luz. Mis brazos se movieron por instinto, atrayendo a Gwen hacia mí. Espera, murmuré. Apenas tuvo tiempo de gritar antes de que echara a correr. Los reporteros se convirtieron en ráfagas borrosas, la multitud se quedó paralizada en pleno ataque. El pelo de Gwen me azotaba la cara, sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras atravesábamos el caos de Nueva York como un rayo. Y entonces nos fuimos. Cuando cesó el pico de radiación, ya estábamos frente a su edificio de apartamentos, ayudándola a ponerse de pie con cuidado mientras los nanites pulsaban en rojo al reparar los daños causados por la cepa Sandevistan. Me agarró del hombro, mareada. Podrías haberme avisado antes. No habría sido tan divertido, dije con una sonrisa débil. Su mirada se suavizó, pero solo un poco. Punto de vista de Gwen. Cuando regresé, la casa de Peter parecía un circo. Los reporteros abarrotaban la acera, los flashes de las cámaras disparaban y los vecinos cuchicheaban desde los porches. Querían una declaración. Así que decidí darles una. No porque Peter me lo pidiera, sino porque quise hacerlo. Me dejé caer desde la azotea, mi máscara blanca brillando bajo el sol poniente. Los murmullos cesaron al instante. Escuchen, dije con voz firme a través de la máscara. Peter Parker no es mi compañero. No es un justiciero ni mi novio. Es un chico que me ayudó cuando el lagarto atacó. Eso es todo. No quiere fama. No quiere problemas. Los problemas sí lo encuentran a él. La multitud estalló en preguntas, pero antes de que pudiera escaparme, el rugido de la turbina resonó. Una mancha verde y metálica se abalanzó sobre mí, sus garras me arañaron el pecho mientras la multitud gritaba. Los reporteros se dispersaron, pero las cámaras seguían grabando. Mujer araña. Chilló el buitre. Arruinaste mis contratos. Me humillaste. Te haré pedazos delante de tus fans.
Me lanzó contra un coche aparcado, con los cristales rotos y las alarmas sonando a todo volumen. Punto de vista de Peter. Se me heló la sangre mientras observaba desde arriba. Gwen, abajo en la calle, atrapada bajo la protección de Toomes mientras las cámaras se deleitaban con la escena. No hay tiempo para pensar. Salté por la ventana. El Sandevistan gritó de emoción y el mundo se ralentizó hasta convertirse en una papilla. Los reporteros se quedaron boquiabiertos, conteniendo el aliento. Los cristales flotaban en el aire como estrellas, y Gwen tenía el brazo medio levantado para bloquear el siguiente golpe. Atropellé a Toomes como un tren de carga. Su máscara de pico se partió con un crujido metálico. Lo separé de Gwen, lo estampé contra el asfalto, mis puños zumbando bajo la explosión cronoeléctrica. Cada golpe abollaba su armadura, saltaban chispas, su grito se convirtió en un gemido bajo y distorsionado. La multitud lo vio todo. Cada golpe. Cada atisbo de violencia. Punto de vista del reportero. Oh, Dios mío, está luchando contra el buitre. Ese es Parker, Peter Parker, miren su velocidad. No es normal. Imposible que sea normal. Las cámaras nunca dejaron de grabar. Escena de pelea. Las turbinas de Vulture rugieron, impulsándome hacia atrás. Su garra se extendió hacia adelante, arañando mi hombro, pero los nanobots sellaron la herida al instante. Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Qué demonios eres? No respondí. En vez de eso, le di una patada con la fuerza de una furgoneta. Un fragmento afilado de su ala se desprendió y pasó zumbando junto a mi oreja, donde lo atrapé sin dificultad. Salté tan alto que parecía volar y le clavé el trozo de metal en el muslo. Su grito rasgó el crepúsculo. ¿Tienes miedo?, dije en voz baja, temblando de furia. Deberías tenerlo. Levanté el fragmento para otro golpe. Peter. La voz de Gwen rompió la bruma. Estaba de nuevo en pie, con la máscara rota y sangre en el labio. Me temblaba la mano. El fragmento cayó con un ruido metálico sobre el asfalto. Toomes se desplomó, atrapado en su telaraña en segundos. Yacía derrotado y gimiendo, con las alas destrozadas. Y todo ello cada instante había sido retransmitido en directo. En las profundidades de las alcantarillas, unas garras grababan ecuaciones sobre el hormigón húmedo. Planos de Oscorp yacían esparcidos por el suelo, y las especificaciones del dispositivo Ganali estaban marcadas en rojo. El premio estaba al alcance de la mano. Una ciudad perfecta. Una especie perfecta. Pronto sí sé. Muy pronto. Punto de vista de Peter. Azotea. Más tarde Gwen, vestida de Spider-Woman, estaba sentada a mi lado, magullada y en silencio. Sus heridas ocultaban el traje. Abajo, los reporteros seguían pululando, gritando teorías, preguntas y exigencias. Lo vieron todo, susurré. Sí, dijo en voz baja. Y ahora nada volverá a ser igual. ¿Acaso algo era igual alguna vez? Pregunté, a lo que no supo responder. Las luces de la ciudad parpadeaban sobre la lente agrietada de su máscara. De repente, el futuro se sentía más pesado que nunca. Lee 15 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Ganzoslayer 517. Nuevo nivel disponible. Por $14, tendrás acceso a todas mis historias en Patreon. Comentarios. 7 comentarios. Votar capítulo 18. 18. Bajo el foco. La mañana siguiente. Punto de vista de Peter. Si antes pensaba que los murmullos en la Academia Visions eran malos, la pelea de ayer los hizo 10 veces más fuertes. En el momento en que Gwen y yo entramos en el pasillo, los teléfonos se encendieron y los flashes casi me cegaron. Apuñaló a buitre con su propia ala, ¿lo viste? Imposible que esa fuera velocidad real. Era como velocidad de anime. Spider-Woman y Parker. ¿Ahora son un dúo? Gwen se acercó más y susurró. ¿Sabes? Para alguien que insiste en que no es un justiciero, no se te da muy bien pasar desapercibido. Suspiré, clavando el tenedor en mi bandeja de huevos. Sí, bueno, Toomes no planeó esa emboscada precisamente con cortesía. Ella sonrió con sorna. Tal vez la próxima vez, envíale un correo electrónico. Asunto. Por favor, ataca en un lugar menos visible. Me reí a pesar de mí mismo. Las bromas ayudaban. Las bromas siempre ayudaban. Sección transversal. Triskelion, cuartel general de Shield. Maria Hill se cruzó de brazos, con la mirada fija en la reproducción de la pelea de Peter en una docena de monitores. Las imágenes se ralentizaban fotograma a fotograma, mostrando cómo atacaba a Toomes con una velocidad increíble. No está en nuestros archivos, dijo ella. Nick Fury no apartó la vista de la pantalla.
El niño apenas ha dejado los pañales y ya está haciendo un desastre a la vista de todos. ¿Lo traemos? Todavía no, dijo Fury, reclinándose. Por ahora y observamos. Cada vez que se reveló fue para salvar a Spider-Woman. Veamos si será una ayuda o un problema. Punto de vista de Peter la casa Parker. La cena fue incómoda. No del tipo de incomodidad por silencio, sino más bien del tipo en que todos saben que algo importante ha pasado y esperan a que yo lo cuente. El tío Ben finalmente dejó el tenedor. Pete, ¿quieres contarnos qué pasó ayer? Me moví en mi asiento, preparándome para la conferencia. Pero en lugar de eso, Mai extendió la mano y cubrió la mía con la suya. No estamos enfadados, dijo con dulzura. Estamos preocupados. Pero sea lo que sea esto y en lo que te has metido, no tienes que cargar con ello solo. El tío Ben asintió. Ya has pasado por mucho. Perder las piernas, luchar para recuperarlas y ahora, esto. Recuerda, la responsabilidad no significa aislamiento. Se me hizo un nudo en la garganta. No me había dado cuenta de cuánto necesitaba oír eso. Gwen, sentada a mi lado, me dedicó una pequeña sonrisa, como diciendo, ¿ves? No estás solo, tonto. Punto de vista de la teniente Stacey. El porche. Me encontré con Peter afuera más tarde. El aire nocturno era fresco y la luz del porche zumbaba débilmente. Tienes agallas, chico, dije con los brazos cruzados. Meterte en una pelea con Tom es así como así. Abrió la boca, pero levanté la mano. No lo malinterpretes como aprobación. Mi hija forma parte de tu mundo y ahora estás enredado en uno peligroso. Eso os convierte a ambos en objetivos. Y no me gusta. Apretó la mandíbula, pero no apartó la mirada. Yo no pedí esto. Simplemente, no podía quedarme de brazos cruzados. Lo observé un instante más y luego suspiré. Sí. Ya me lo imaginaba. Eres un Parker. Gwen, que escuchaba a escondidas junto a la puerta, murmuró. Papá, sabes que estoy aquí, ¿verdad? Fingí no oírla, aunque se me crispó el labio ante su insolencia. Era tan parecida a su madre. Punto de vista de Peter. Más tarde esa noche Gwen y yo acabamos de vuelta en mi habitación, sentadas con las piernas cruzadas en el suelo con una pizza a medio comer entre nosotras. ¿Sabes? Dijo, recostándose en mi cama, para alguien que insiste en no ser un héroe, lo estás imitando bastante bien. Sonreí con sorna. Y para alguien que prometió tomárselo con calma, todavía me estás sermoneando como un viejo casado y su captura web me dejó boquiabierto antes de que pudiera terminar la frase. Dilo, advirtió. Me liberé fácilmente de su telaraña y reí. La tensión de los últimos 2 días por fin se había disipado. Sin importar lo que la ciudad pensara de mí, sin importar lo que Shield estuviera tramando, sin importar lo que Connors estuviera planeando en las sombras y por ahora, al menos, la tenía a ella. Y eso fue suficiente. Lee 15 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Ganzoslayer 517. Nuevo nivel disponible. Por $14 tendrás acceso a todas mis historias en Patreon. Comentario. 2 comentarios. Votar capítulo 19. Desastres coincidentes. Punto de vista de Gwen. La Academia Visions no se caracterizaba por guardar secretos. Para la tercera hora, Peter y yo parecíamos protagonizar nuestro propio drama diurno. A cada paso que daba, había susurros, miradas de reojo y teléfonos nada discretos, sostenidos lo suficientemente bajo como para fingir que no estaban grabando. ¿Es él, como, el novio de Spider-Woman? ¿O su técnico? Pero, ¿sabes? Está súper musculoso ahora. Lo vi brillar. El primo de mi primo jura que es un extraterrestre. Me incliné sobre la mesa del almuerzo, con la barbilla apoyada en la mano. Observaba a Peter tocar su manzana con recelo, como si fuera a explotar. Entonces dije dulcemente, ¿qué se siente ser el tema de conversación más candente de la escuela? Gimió. Es como si estuviera en un episodio de National Geographic. Protagonizado por el empollón que sufrió un accidente científico y ahora todo el mundo quiere verlo comer fruta. Me mordí el labio para no reír. Cuidado, Parker. Eso casi sonó a alarde. No es por presumir, dijo, clavando su dedo endurecido en la manzana como si fuera la cara del buitre. Solo estoy sufriendo. Me desternillé de risa. Me reí tan fuerte que media cafetería se giró. Valió la pena. Cada mirada. Punto de vista de Peter. Más tarde en casa el tío Ben bajó el volumen de las noticias cuando entré, con Gwen siguiéndome de cerca. El adolescente local Peter Parker participando en lo que parece ser un combate sobrehumano. Click. Ben se giró hacia mí con esa mirada de padre que podría hacer que hasta los supervillanos se replantearan sus decisiones.
Así que ¿estás seguro de que no quieres que nos mudemos a Kansas? Mucho maíz. Pocos supervillanos. Me dejé caer en el sofá con un gemido. No me tientes. Los campos de maíz suenan mejor cada día. Incluso puedo aprender a tocar el banjo y tocar desgranando el maíz. Desde el sillón, Gwen sonrió con sorna. Sí, solo que probablemente tú inventarías una cosechadora de maíz láser o un banjo de ondas hipereléctricas y volveríamos al punto de partida. No me tientes, murmuré de nuevo, pero no pude evitar sonreír. La tía May apareció con una bandeja de bocadillos y la colocó entre nosotras. Su mirada se suavizó al mirar a Gwen. Cariño, ¿cómo está tu pecho? ¿Todavía te duele? Gwen se sonrojó. Mejor. Gracias por la curación. Ben arqueó las cejas, pero no insistió. Menos mal. Triskelion, cuartel general de Shield. Maria Hill tocó la imagen congelada en el monitor. Peter estrellando a Vulture contra el capó de un coche como si nada. Mientras tanto, Fury revisaba el expediente de sus mejores agentes. ¿De verdad crees que alguno de ellos podría con él? Sin mencionar que el Capitán América aún se está adaptando al nuevo siglo, preguntó. Viuda. Barton. Rogers. Expedientes esparcidos sobre la mesa. Fury se frotó la barbilla. ¿Contenerlo? Tal vez. Durante unos 5 segundos. Luego se resbalaría. Hill frunció el ceño. Lo haces parecer un riesgo mayor que Stark. Stark es predecible, dijo Fury. Un chico como Parker crea monstruos en la oscuridad. Silencioso. Peligroso. Lo vigilamos. Sección transversal. Torre Stark. Tony agitó su whisky, reproduciendo una y otra vez el vídeo. Vaya. El chico tiene talento. De hecho, estoy bastante seguro de que ese es mi movimiento. Pepper suspiró desde la puerta. Tony, por favor, dime que no estás reclutando estudiantes de secundaria otra vez. Uno tranquilo. Solo tengo curiosidad, dijo con una sonrisa burlancia. Nadie hackea biotecnología así sin levantar sospechas. El chico es un ladrón y o un genio. Pepper arqueó una ceja. ¿Y a ti no te gusta la competencia? Exactamente. Punto de vista de Gwen. Paseo nocturno. Peter nos sacó de la escuela con ese ridículo destello naranja antes de que los reporteros pudieran rodearnos. Un segundo, micrófonos por todas partes. Al siguiente. En la azotea. El viento en la cara. Cuando por fin aminoró la marcha, me crucé de brazos. Vale, hablando en serio. ¿Qué se siente al saber que toda la ciudad piensa que eres, lo que sea que seas? ¿Héroe, mutante, ninja, robot? Se frotó la nuca. Sinceramente, como si esperara a que ocurriera algo malo. No quería esto. Nada de esto. Le di un ligero empujón con el hombro, más suave de lo que me sentía. Sí, bueno. Bienvenido a mi mundo. Se rió, pero era una risa cansada. Agotada. Una risa agrietada, de esas que se resquebrajan. Así que le agarré la mano antes de que pudiera pensarlo demasiado. Simplemente y la sostuve. Giró la cabeza bruscamente hacia mí, con los ojos muy abiertos y la boca entreabierta como si fuera a decir algo sarcástico. Pero no lo hizo. En cambio, exhaló y apretó hacia atrás. ¿Sabes?, dije en voz baja, puede que seamos la peor pareja de adolescentes normales que jamás haya existido. Me dedicó una pequeña sonrisa torcida, mitad disculpa, mitad alivio. Corrección. Somos un desastre a la par. Caminamos así el resto del camino. Dedos entrelazados. Hombros rozándose. Ninguno de los dos pronunció la palabra. Pero la sensación quedó ahí, en el aire. Y bajo el resplandor de neón de las farolas de Keynes, por primera vez en semanas, no sentí que me ahogaba. Porque, aunque estábamos rotos juntos. Lee 15 capítulos por adelantado en Patreon. Patreon.com/Ganzoslayer 517. Nuevo nivel disponible. Por $14, tendrás acceso a todas mis historias en Patreon. Comentario 6 comentarios. Votar capítulo 20. El filo del cuchillo. Punto de vista de Peter. El zumbido de la máquina de fabricación llenaba el sótano, bajo y constante, como un latido. Pantallas holográficas brillaban con un tono azul sobre mi escritorio. Notas garabateadas en media docena de pizarras blancas. Ecuaciones. Cadenas de proteínas. Esquemas de interface neuronales. En un monitor, un dial giraba lentamente bajo la luz. Antídoto V1-0 sintetizado. Función. Contrarresta el empalme del ADN reptiliano inducido por el suero. No era perfecto. La estabilidad rondaba el 70%. Pero era un comienzo.
Lo único que separaba al Dr. Kurt Connors de la monstruosidad total y permanente. Y luego estaba el otro proyecto. Uno que llevaba semanas rondando por ahí. En la pantalla holográfica, una silueta giraba. Elegantes placas blindadas, tejido de panal en las juntas, microactuadores motorizados alineados con la estructura de Gwen. Armadura de araña V01, fase conceptual. Me recosté en la silla, frotándome los ojos cansados. No se me escapaba la ironía. A la chica que me había salvado la vida noche tras noche, ahora pensaba cubrirla con una armadura porque su spandex no era suficiente. Porque la última vez, casi muere. Porque esta vez no iba a permitirlo. Punto de vista de Gwen. Mañana, ceremonia de ascenso. Papá se veía raro con traje. Esa clase de rareza que te hacía querer reír, llorar y rebosar de orgullo al mismo tiempo. Su insignia brillaba bajo el sol mientras el comisario le prendía el nuevo rango en el pecho. Enhorabuena, capitán George Stacey, dijo el comisario. El público aplaudió, algunos incluso vitorearon. Papá bajó la mirada un instante, esbozando una leve sonrisa cuando nuestros ojos se cruzaron. Peter me dio un codazo a mi lado. Tu padre es oficialmente el hombre más temible de Nueva York ahora. Incluso más temible que yo. Sonreí con sorna y le susurré. El hombre más temible con toque de queda que hacer cumplir. No lo olvides. Soltó una risita y, por un momento, todo pareció inormal. Como si el mundo no estuviera pendiendo de un hilo. El tío Ben fue el que más aplaudió. La tía May se emocionó en silencio, secándose las lágrimas con un pañuelo. Peter estaba más erguido que nunca, con las manos en los bolsillos pero sin apartar la vista del escenario. Familia. Orgullo. Un día bueno, de esos que se dan raramente. Debí haber sabido que no duraría. Punto de vista de Connors, acceso a las alcantarillas de Oscorp. El agua goteaba de las tuberías oxidadas del techo. Las ratas se dispersaron a su paso, siguiendo sus huellas con garras. Las garras de Kurt Connors arañaron la rejilla de acero mientras miraba hacia la torre Oscorp. Su torre. Su investigación. Su traición. El suero en su torrente sanguíneo lo estaba transformando. Cada hora, su mente se hundía más bajo escamas y hambre. Cada segundo, su humanidad se pudría, reemplazada por una retorcida certeza. Pero el prototipo Ganalí cambiará a toda la raza humana. Y lo conseguiría. Esta noche. Su cola azotó el hormigón y la alcantarilla tembló. Punto de vista de Peter. Tarde, después de la ceremonia de vuelta en el laboratorio, me quedé mirando los dos proyectos que tenía sobre la mesa. El antídoto. El diseño de una armadura que aún no existía. 2 salvavidas. Ninguna terminada. Ninguna lista. Y no podía sacudirme la sensación de que ya se me había acabado el tiempo. La ciudad creía que la placa del capitán Stacey era protección. La verdad era más simple y más fea. En algún lugar de ahí afuera, Connors estaba llegando. Y cuando lo hiciera, Gwen se interpondría en su camino. Lo que significaba que yo también. Mientras el sol se ocultaba tras la torre Oscorp, tiñendo el horizonte de naranja y sombras, tanto depredador como presa se posicionaron. Nueva York aún no lo sabía. Pero la noche estaba a punto de llegar.